Bendiciones, amados santos de Dios, predestinado ante la fundación del mundo por Dios Padre, para vivir una vida santa apartada del sistema de valores de este mundo. Este sistema de valores de este mundo nos esclaviza, nos explota y nos mata, hermano. Cuidado con dejarse formar por este sistema de valores. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Juan capítulo 15, versículos 15 y 16. No ruego que los quite del mundo. Este es Jesús orando por nosotros, por sus discípulos, por sus hermanos. Le dice al Padre, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bienvenido una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, la Mente de Cristo. Amén. Pues hermanos, vamos a seguir estudiando sobre estos temas, sobre la obediencia de Jesús como hombre. Vamos a seguir estudiando sobre su naturaleza humana, si fue caída, si no fue caída. Le quiero decir, hermano, que habrá una tercera clase sobre este tema, porque hay mucha sabiduría de Dios aquí, hay mucha revelación, mucha iluminación en la revelación también. Por tanto, les pido perdón, pero vamos a tener otra clase más, ¿ok? Yo, para agilizar esto más, ¿qué hago? Escribo todo lo que voy a hablar, para no detenerme a pensar qué voy a decir y buscar palabras. No, ya yo la escribo toda y la voy leyendo rápido, para dar mayor información en menos minutos, También no soy muy bueno hablando, ¿no? No tengo facilidad de palabra, como dice la gente, es verdad. Pero escribo esto porque me gusta más, es más rápido, ¿ok? Y aún así vamos a tener una tercera clase sobre este tema. Esta sería la tercera clase teológica, como les voy a decir, sobre la unión hipostática del amado. Y antes de entrar en dicha clase sería útil y necesario recordar algo de la clase pasada. Les recuerdo que estamos estudiando un tema bastante controversial por los siglos de los siglos. Es verdad que viene de bastante lejos. Si el Cristo de la gloria nació con su naturaleza humana espiritual, caída, torcida y corrupta. Tenemos dos cuerpos, el físico y el espiritual. ¿Ve? Estamos hablando del espiritual, caída o corrupta. Al igual que todos los seres humanos que nacimos a partir de nuestros primeros padres, Adán y Eva. A partir de Adán y Eva, después de Adán y Eva, todos los que venimos a este mundo nacimos así, con una simiente corrupta, tanto espiritual como física, ¿ok? Adán y Eva no nacieron así porque fueron creados del polvo, y un polvo de bueno de gran manera. Por tanto, ellos no nacieron corruptos. Pero después de ellos sí, menos el Hijo de Dios, ¿ok? Estas enseñanzas nos van a servir a nosotros también, porque yo voy a terminar en la tercera clase con nosotros los hijos de Dios, y ustedes verán. En la clase pasada recordamos que nuestro Señor heredó, eso sí, y sufrió en su cuerpo físico la corrupción de la materia que permitió a Adán, al desobedecer la única provisión que Dios le había impuesto, no comer del árbol del conocimiento y del mal, ¿ok? La corrupción del cuerpo físico de nuestro Señor no ha traído ninguna duda, ya que sabemos que tuvo un cuerpo material de carne y de hueso mortal, un cuerpo mortal, porque murió, lo mataron. Si llega a ser inmortal no hubiera pasado eso, como todos los hombres nacidos en este mundo. Y prueba irrefutable de esta corrupción material es que murió. Y otra prueba irrefutable que nos convence de dicha declaración respecto al cuerpo de Jesús es que el Padre tuvo que resucitarlo y glorificarlo también para irse para el cielo. Ya vimos eso, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, hermanos míos, esto es una gran noticia, ya la sabemos y la disfrutamos. Seremos resucitados por el poder del Espíritu Santo, que es de Dios, ¿ve? Ya esta resurrección del justo, es decir, de Jesús, había sido revelada desde el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 6, del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Miren el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estos versículos también nos sirven para reafirmar una vez más que el Padre no dejó abandonado a Jesús en la cruz, ¿ok? Este es uno de los salmos mesiánicos, entre tantos mesiánicos que escribió el rey David,
Es decir, pero que David no estaba hablando de su cuerpo, sino del cuerpo de Jesús. El hermano Pedro, en su primer discurso o predicación en el libro Hechos, lo dejó bien claro y lo enseñó también, lo predicó. Hechos capítulo 2 del 29 al 32. Dijo así: varones hermanos, le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esto está indicando que los huesos de David todavía seguían ahí. ¿Ok? Pero siendo profeta este David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, aquí está hablando de María, ¿ok? María es descendiente de David, ustedes verán, de la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. David estaba profetizando esto ya de Jesús, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Lo cual todo, ¿qué cantidad? 500, 600, ok. Es decir, que Dios Padre resucitó a su Hijo antes de que su cuerpo mortal corrupto se pudriera. ¿Ve? Por eso que dice, no dejará que mi cuerpo vea corrupción, que se pudriera. Como todos los cuerpos físicos, después que morimos, se corrompe y se pudre todo, más aún de lo que estaba. El cuerpo físico del maestro estuvo alrededor de 41 horas en el sepulcro, desde el viernes de las 3 de la tarde hasta el domingo, vamos a poner los 8 o 9 de la mañana, estuvo ahí, ¿ok? El Señor de la Gloria tuvo un cuerpo mortal y corrupto como el de todos los hombres, repito, y mujeres nacidos de este mundo, pero su cuerpo espiritual no nació contaminado, su parte espiritual no nació contaminada, así que mucho menos heredó el pecado original espiritual que todos los hombres y mujeres heredamos después que venimos de nuestros padres, ¿verdad? De esta gran verdad de que Jesús, el Hijo de Dios, y María nació sin su cuerpo espiritual contaminado, surgió un dogma. Es verdad que Jesús no nació así, contaminado, pero de aquí surgió un dogma. ¿Qué es un dogma, hermano Jorge? Es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión creer. Este dogma no puede ser discutido ni refutado por todos aquellos que pertenecen a esta religión. Le estoy hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ok? Este dogma falso dice y enseña que la naturaleza terrenal, tanto espiritual como material, de la Madre de Jesús fue concedida pura, sin mancha, sin la infección del pecado original. La Inmaculada Concepción de María. Esto es falso, esto es mentira. Este hereje dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, ¿ok? Y como ustedes saben que los seguidores de estos papas tienen otro dogma, otro más, que dice y enseña que su papa es infalible. Este dogma de que el papa es infalible surgió desde 1870, ¿ok? Una persona infalible, ¿qué es lo que es, hermano Jorge? Escuchen esto para que ustedes vean. Es una persona que no tiene la posibilidad de equivocarse, imagínense en eso, ni de errar ni de fallar, no hay posibilidad de que el hombre falle, y que nunca tiene errores. No falla, no tiene errores, no tiene nada. Todo lo que dice es verdad y hay que admitirlo como una verdad, no puede ser irrefutable. María, según libros históricos, nacida del matrimonio de Joaquín y Ana, padres con naturaleza caída, tuvo que nacer mortal, pecadora y corrupta tanto espiritual como física. María nació de estos padres, Joaquín y Ana. Joaquín era miembro de la tribu de Judá y Ana debió ser de la tribu de Leví, ¿ok? María nació de estas dos tribus, ¿ok? Después, la clase que viene voy a hablar sobre eso, ustedes verán. La propia María, madre de Jesús, se declara con su alma caída y pecadora. Ella misma lo dice en los evangelios y con la necesidad eminente de un Salvador. Miren esto. Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu, escrito con E minúscula, el espíritu de vida de ella, se regocija en Dios mi Salvador. ¿Necesita Salvador o no? Dios mi Salvador, es decir, María como heredera del pecado original sintió la necesidad de un Salvador. Por tanto, Jesús murió también por los pecados de María.
En la clase pasada, a la luz de la palabra, creímos y entendimos que toda la raza humana después de Adán y Eva nacimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Nadie bueno, ninguno buscaba de Dios. Nacimos inútiles, enemigos de Dios, muertos espirituales, ¿verdad? Menos Jesús, ¿ok? Estas verdades no aplican hoy tampoco a nosotros los hijos de Dios, hermano. No, ya tú no estás en esta posición. La buena pregunta que nos hacemos todos ahora y la que se han hecho miles de eruditos, teólogos y estudiosos de la Biblia sigue siendo esta: ¿cómo el hijo de una mujer infectada por el virus del pecado original con su cuerpo espiritual depravado y pecador pudo nacer sin contaminación en su cuerpo espiritual? Los papas resolvieron esto fácil y sencillo, por la lógica humana, por la sabiduría humana, que es una sabiduría animal, ¿ok? Se dijeron, bueno, si el hijo nació sin pecado, porque Dios lo tuvo que hacer pecado, porque él fue sin pecado hasta la cruz, es porque la madre no estaba infectada tampoco. Entonces se inventaron ese dogma de la Inmaculada Concepción de María. Realmente en la verdad, que es la palabra de Dios, no está revelado ni explícito del por qué Jesús no nació sin este virus. Pero Dios a nadie le prohíbe pensar, escuchen bien esto, Dios a nadie le prohíbe pensar todo lo contrario. Su primer mandamiento nos dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué está queriendo decir este versículo, Jorge? Este primer mandamiento, hermano, que nuestra mente tiene que funcionar a la medida de que Dios nos está dando la sabiduría. Nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, no sé, todo lo que tú tengas, hermano, espiritual, al servicio de Dios. Si no, más nunca vas a entender esto. Estudiando este tema tan importante, recordé uno de los estudios por la internet que recibí del hermano pastor y teólogo Armando Alducin hace unos 4 o 5 años. Yo estudié algo con él y estaba recordando eso. En dicho estudio aprendí la posición teológica que tenía este gran hermano y maestro sobre el por qué Jesús no nació contaminado con el virus. Y según la enseñanza de este maestro, llamado maestro, Jesús no se contaminó porque María, es decir, la mujer, es portadora del pecado original, lo portaba, pero no es exportadora. Es decir, la mujer tiene el virus, pero no puede contagiar a nadie, ni lo transmite, no es transmisora del virus. Porque realmente quien quedó contaminado ese día en el jardín del Edén fue el hombre. Por tanto, el hombre es el portador y exportador del virus, no la mujer. La mujer sí se contamina, pero no lo pasa, ¿ok? Y este hombre contaminó a la mujer al hacer el sexo. Así es la posición de este hermano. Con ella, y no solo contagió a la mujer, sino a todos los demás descendientes e hijos que fueron engendrados por él, por este pecador, en el vientre de ella. Esta posición teológica no está mal, está muy bien pensada también. Y preparando este estudio, vi por la internet que esta posición la tenían y la mantuvieron y la mantienen hombres de entendimiento y de conocimiento profundos hasta el día de hoy. Muchos piensan que es por eso, pero no, ustedes verán. Pero esta posición de mi maestro teólogo Armando Alducin y de otros hombres de fe y entendimiento de la palabra, Dios, en la madrugada del día 6 de mayo a las 2:30, estoy hablando de esta semana, la desechó y la anuló y me la quitó de mi mente. Es decir, Dios me enseñó del por qué su hijo no nació espiritualmente caído. Toda la gloria, toda la honra para ese Dios. Le estoy dando esto como un testimonio para que usted sepa, hermanos míos, que Dios no se ha callado la boca y de lo que ya Dios ha revelado te puede seguir dando luz por medio de su Santo Espíritu que vive en nosotros, nuestro Maestro, mi hermano. Esto los exhorto yo, no vaya a mal pensar de mí, pero los exhorto a que estudien, ¿ok? Y esta iluminación que me fue dada, todo para la gloria de Dios, repito, es lo que Dios enseña por medio de mí y por supuesto es lo que voy a enseñar, amén. Según estos eruditos y teólogos, en la caída de la raza humana en Génesis 3, quien se contaminó con el virus del pecado y la muerte fue Adán y no Eva. Estos hermanos, para defender esta posición, se apoya en varios versículos en la Biblia. Uno de los versículos es que Adán es el único que se contamina porque Dios culpa a Adán. Bueno, Dios culpó a Adán, por tanto, este fue el que se contaminó de la caída porque este era a quien Dios le había dado el mandamiento personalmente y no a su esposa. Es verdad que Dios se lo dio, es verdad, no es mentira. Génesis capítulo 3, versículo 17. Escuchen. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer y no la mía, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, por tu culpa, Adán. Aquí nuestro juez, santo y justo, culpa al hombre y no a la mujer por la caída. Eso sí es verdad, ¿ok? Pero vamos a seguir estudiando. Abran su Biblia ahora, pónganse para esto. Pero realmente no creo que Dios culpó a Adán solamente porque él recibió el mandamiento en persona de no comer del árbol prohibido. Más bien creo que Dios, esto fue lo que recibí de Dios, Dios culpó a Adán por no proteger a su esposa, a su amada esposa, como tampoco protegió al jardín del Edén, a su gloria, ¿ok? Cosa que Dios le había puesto como mandamiento a Adán también. Génesis capítulo 2, versículo 15, miren esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, es decir, que lo cuidara. ¿Y qué hizo el hermano Adán? Dejó que pasara lo que pasara, ¿ok? Y no protegió a su esposa. Escuchen bien. A la luz del entendimiento que me fue dado esa madrugada, la gloria para Dios, repito, para que no me malinterpreten, todo lo contrario, tomen este testimonio para que se pongan a estudiar. A la luz del entendimiento que me fue dado esa madrugada, Dios me demostró y me enseñó que Eva sí se había contaminado con el virus del pecado. Y eso es lo que les voy a recordar o enseñar a todos ustedes. Yo no dudo que esta luz en la revelación ya se la haya dado a otros hombres, ¿no? Yo no dudo. Pero bueno, esa madrugada me la dio a mí. Y para la gloria de Dios, ¿ok? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sintió Eva aquí? Codicia. ¿Y qué dice uno de los mandamientos? No codiciarás. Pues aquí Eva en su corazón sintió ese impulso de codiciar el árbol. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. A la luz de la bendita palabra aquí, Eva sintió la tentación en su corazón y desobedeció el mandamiento. Es decir, pecó. Eva sí pecó. Ya que en la palabra todos sabemos que pecar es transgredir la ley de Dios, violar la ley de Dios. Y Eva lo hizo. Que Eva no haya recibido el mandamiento personalmente, porque es verdad que no lo recibió de Dios, esto no la hace inocente, porque si eso fuera así, millones de hombres y mujeres fuéramos inocentes todos, ya que no recibieron y hemos recibido el mandamiento personalmente de parte de Dios. Lo hemos recibido en la palabra, ¿eh? Y lo hemos escuchado, pero no lo recibimos de Dios personalmente. Entonces todos podemos hacer lo que nos da la gana porque no es pecado. ¿Ok? Pues Dios nos enseñó que Eva sí pecó y que sí se contaminó hasta la muerte. En este mismo capítulo, Génesis 3, Dios nos enseña y nos demuestra el resultado del pecado en la mujer, no en Adán. Concéntrese en la mujer ahora. En el versículo 6 vimos que Eva cayó y le dio a su marido de la fruta prohibida y este comió, ¿ok? Ahora en el versículo 7, miren esto. Entonces fueron abiertos los ojos ¿de quién? De ambos, de los dos. No del hombre solo. Y conocieron que estaban desnudos. Esta palabra que dice que abrieron los ojos y conocieron que eran desnudos, quiere decir que la primera vez que abrieron los ojos se vieron su propia desnudez espiritual, su pecado. Cuando se le abrieron los ojos, lo primero que vieron fue eso, su pecado. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora escuchen bien esto. Si Eva no se hubiera contaminado, sus ojos no se le hubieran abierto, ¿verdad? Ni se hubiera dado cuenta que estaba desnuda. Por tanto, no se hubiera hecho un delantal tampoco. Versículo 8, seguimos probando de que Eva sí se contaminó. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Quiénes? El hombre y la mujer, los dos, de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Eva se esconde junto a su esposo porque ya estaba experimentando el resultado de su condición como un alma caída y pecadora como la de su esposo. Eva sintió en su alma culpa debido a esa contaminación y se esconde. Eso es lo que todos hacemos, ¿verdad? Cuando hacemos un mal nos escondemos. Dios en este mismo capítulo 3, desde el versículo 13 al 16, le aplica su justicia santa a la mujer por su pecado, ¿sí o no? Si esta bella dama no hubiera pecado ni estuviera infectada por el virus del pecado, Dios no le hubiera aplicado su justicia santa. Entonces Dios dejaría de ser un Dios justo y bueno si lo hubiera hecho, ¿verdad? Le aplicó la ley santa
a Eva también. En el versículo 23-24 cuenta el hermano Moisés, que fue quien recibió todas estas revelaciones de parte de Dios y las escribió. Dejó escrito que Dios echó fuera de su jardín al hombre, es decir, a la pareja que está, y que ésta eran los representantes de la raza humana. Imposible que Dios sacara a Eva de su gloria y de su presencia sin ser un alma contaminada. ¿Por qué? ¿Por qué la sacó ella también? Porque estaba contaminada, ¿ok? Ya tenemos suficientes evidencias bíblicas y entendimiento de la sabiduría que viene de lo alto, que Eva sí se contaminó en cuanto desobedeció y pecó, y que Eva no fue contaminada por el varón en el acto sexual. No, eso no. Como muchos piensan y han enseñado, ya que Adán y Eva tuvieron sexo después de la caída en Génesis capítulo 4, versículo 1, es decir, fuera del jardín del Edén, ya Dios lo había botado a los dos. ¿Ok? Génesis 4, versículo 1, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio luz a Caín. ¿Ve? Este matrimonio infectado y corrupto, tanto su cuerpo físico como su cuerpo espiritual, tuvieron que dar hijos infectados y corruptos como ellos. La simiente del varón, es decir, el semen, el grano, la semilla, el esperma, el espermatozoide del varón infectada, fue depositada dentro del vientre de la mujer con la misma infección y contaminación que la del varón. Por tanto, tuvieron que dar hombres infectados. Dieron a Caín y Abel. Abel también nació infectado, ¿ok? La semana que viene vamos a hablar de Abel. Los dos fueron contaminados, destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Miren esto ahora, escuchen esto ahora, miren estos otros versículos que se apoyan los hermanos diciendo que el problema está en el hombre y no en la mujer. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahora aquí no habla nada de mujer, dice que fue por un hombre, ok. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí dice, habla de hombre, no habla de la mujer, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como la transgresión de uno, no de una, está hablando del varón joven, no de la mujer, vino la condenación a todos los hombres. Ok, vamos así. Romanos capítulo 5, versículo 19. Estos son los versículos que ellos toman para eso. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedeció, Jorge? Fue el hombre, no fue la mujer. Los muchos fueron constituidos pecadores. En estos versículos, escuchen ahora la respuesta que le voy a dar a toda esta pregunta que surgió. En estos versículos y en mucho más, Dios menciona solamente al hombre y no a la mujer. ¿Por qué, Jorge, entonces? Si la mujer, según la palabra de Dios, está contaminada también. Recuerden que Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Ya se la llevaron, ¿verdad? Aquí no es un Dios machista, ni mucho menos. Este orden entre el hombre y la mujer hace que la mujer sea menos importante que el hombre, o declara a nuestra hermana Eva inocente. Esto no hace a Eva inocente. Este orden se debe a que primeramente el hombre fue creado. Por eso es que Dios culpa al hombre y responsabiliza al hombre de todo esto. Porque primeramente el hombre fue creado. Dios le mandó personalmente que lo labrara, que labrara el huerto y que lo guardara, es decir, su gloria. También le prohibió comer del fruto de un árbol y tenía a su esposa bajo su protección. Por eso es que Dios culpa al hombre y habla del hombre. Pero esto no enseña ni apunta a que la mujer no fue infectada, ni mucho menos inocente. Así que Dios haya responsabilizado al varón de toda esta caída no quiere decir que la varona no se haya contaminado su alma al pecar, ni sea responsable también de la caída. Ya que si fuera inocente, Dios no le hubiera aplicado su justicia santa, como ya dije, pero tampoco hubiera hecho esto Dios. Génesis capítulo 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No le preguntó, ¿qué es lo que ha hecho Adán, tu esposo? No, ¿qué es lo que has hecho tú? Porque ella también fue culpable. Y sigue el versículo. Por tanto, hermanos míos, queda descalificada esta doctrina o enseñanza de dichos hermanos a la luz de la bendita palabra de que Eva no se contaminó con el virus del pecado al desobedecer y pecar, y que esta mujer fue contaminada por el acto sexual. Ahí no, la palabra no. ¿Ok? Pues seguimos con esta duda. Pero ya la clase que viene sí la vamos a responder. Porque, hermano, hay una conversación muy buena, muy linda, muy hermosa, llena de teología, llena de sabiduría entre el ángel Gabriel y María. Nosotros tenemos que desglosar esa conversación que hubo ahí, porque ahí vamos a saber muchas cosas, hermano. Amén. Dios los siga bendiciendo. Y perdóname, no me gustan los suspensos, ¿ok? Bendiciones, los amo.